Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y aquellos que van a escuchar la retransmisión, Padre, también bendíceles de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Ahí ven a nuestra hermana Flor Reyes. Dios le bendiga, hermana. Amén. Amén, aleluya. Pues bendiciones a todos los que ya se conectaron. Qué bueno que están ahí. Estamos aquí, vamos a compartir este tema que pues he sentido en mi corazón llamarlo como Dios mira el corazón. Dios mira nuestro corazón. Vamos a leer en el libro de Génesis, su capítulo 4, versículo 1, ya que este capítulo nos habla de Caín y Abel. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo a Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén. Aquí nos dice que en Génesis, que una familia como muchas, aparentemente normal, ¿verdad? Adán y Eva tienen 2 hijos, crecen, y uno se dedica a su trabajo. Los dos se dedican a su trabajo, solo que uno se dedicó pues aquí a la agricultura, y al otro a ser pastor de ovejas. Entonces dice aquí en la palabra del Señor que Caín llevó ofrenda al Señor, pero la palabra no dice que Caín llevó lo peor, simplemente dice que llevó ofrenda. Es más, Dios sabe del esfuerzo que hizo Caín. Recuerde que el trabajo de labrar la tierra no es fácil. Los que saben de agricultura, trabajar en la tierra no es un trabajo simple. Es un trabajo cansado para el hombre, que necesita mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo amor para poder trabajar en la tierra. Entonces Dios sabía todo eso del esfuerzo de Caín, lo que él había dedicado para poder labrar la tierra, que no era un trabajo cualquiera para que fuera un trabajo fácil, ¿verdad? Que él hubiera obtenido. No, era un trabajo duro, que pues necesita fuerza y esfuerzo, mucha dedicación en el trabajo.
Pero aquí vemos que Dios miró dos cosas, miró a Abel y miró a su ofrenda también, porque dice en el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, de la misma forma mira a Caín y mira su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces ustedes se preguntarán por qué él no vio con agrado la ofrenda de Caín, y que anteriormente les he dicho que pues no dice que Caín llevaba la peor de las ofrendas, sino que él llevó la ofrenda, y que pues ese trabajo no fue también un trabajo fácil para él, sino tuvo esfuerzo y dedicación. Pero aún aquí la palabra nos dice que Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda. Dios primeramente mira al hombre y después mira la ofrenda. No podemos separar al hombre de la ofrenda. Pero dice, Dios mira nuestro corazón. Por eso también puse este tema de que Dios mira nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así podemos llevar una ofrenda a Dios que nos hemos esforzado a entregársela al Señor, pero Dios está viendo tu corazón, o sea, cómo estás delante de la presencia de Dios, para poder Dios aceptar o recibir tu ofrenda. Porque hoy en día a veces nosotros pensamos que con ofrendar o con dar algo a alguien, seremos excusados de nuestros pecados, seremos excusados de la vida que llevamos, de cómo vivimos delante de Dios. Pero eso no nos ayuda, hermano, no nos ayuda, porque en realidad Dios ya no va a recibir con agrado tu ofrenda si Él ve que tú no estás bien delante de su presencia, si Él ve cómo está tu corazón, si hay algo, si hay una puerta abierta ahí que no está íntegro ante la presencia de Dios. Dios no se va a agradar así uno se haya esforzado, porque pues como todos trabajamos o luchamos para sobrevivir en este mundo, dedicamos ese esfuerzo y la voluntad propia de uno para poder trabajar. Pero en este sentido, Dios sabía lo que había en el corazón de Caín. Entonces fue el motivo por el cual Caín o la ofrenda de Caín no fue agradada ante la presencia de Dios. Porque dice en el libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí este versículo también es muy importante, porque al analizarlo, en saber entenderlo, aquí nos habla de que no debemos de dar con tristeza o por necesidad nuestras ofrendas. Porque en sí, pues muchos confunden, a veces dicen, voy a dar mi ofrenda, pero no, lo pueden hacer por como decir, viene como, bueno, como por ejemplo yo, que desde pequeña me enseñaron que debemos de diezmar, que debemos de ofrendar. O sea, es como una rutina que traemos. No es porque vienes con ese corazón contento y alegre. Ay, gracias Señor, gracias porque de verdad me has bendecido en mi trabajo, me has bendecido en mi vida, en mi familia. Y siento gozo en mi corazón, siento alegría en mi corazón de poder entregarte esta ofrenda. Ahorita la mayoría de las personas no lo hacen así, sino lo hacen porque ya sea porque está ese compromiso, o porque si yo lo doy, Dios me va a dar más. Dios, o sea, lo haces con eso de que, ok, yo te voy a dar, Dios, pero tú me vas a dar a mí. O sea, estás como comprometiendo. Dios no es un Dios de necesidad, porque si Dios fuera un Dios de necesidad, entonces no, ahí estaríamos mal, ¿verdad? Pero Dios no necesita en realidad de nosotros, porque a Él le pertenece todo. Entonces con este tema, yo digo que aquí dice que en el corazón de Caín había maldad. Entonces Jehová
se dio cuenta del corazón de Caín, como estaba delante de él. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta? Porque dice que Caín se ensañó contra Abel al ver cómo Dios recibió la ofrenda de Abel. Entonces Caín se ensañó, y eso ya no estuvo bien delante de Dios. Como decir, la hermana Ceci y yo venimos, damos una ofrenda, yo traigo la ofrenda, ¿verdad? Pero ella también viene con ese gozo más que yo, viene con ese regocijo más que yo de querer presentar su ofrenda a Dios. O de que en un ministerio, por ejemplo, ¿verdad? Que, yo sí lo voy a hacer así, hay que trabajar de esta manera. Sí, yo lo hago, yo está bien. Y ahora yo no lo voy a hacer con ese mismo deseo, ese mismo anhelo de lo que la hermana trae. Entonces, el Señor está viendo de qué manera de su parte ella está trabajando y de qué manera yo estoy trabajando. Entonces Dios va a recibir con agrado a la que esté dando con gozo, con regocijo, sin estar rezongando, se puede decir la palabra, o cómo puedo explicar. Entonces el Señor va a mirar que mi corazón no está puro y sincero ante Él. Él va a mirar cómo yo me enseñoreo, de qué manera, ahora la hermana es así como es, o voy a estar pensando así mal. Entonces el Señor ya no se va a agradar, aunque yo esté aquí al lado de la hermana, ¿verdad? Haciendo o ayudándola a hacer las cosas, pero de nada me sirve, porque entonces yo no tengo limpio por mi corazón en ese sentido. Estoy enseñoreándome, como fue el caso de Caín. Se enseñoreó, se enojó, se molestó, que Dios vio. Entonces Dios sabía que eso había en el corazón de Caín. Dios se dio cuenta, por lo cual yo puedo decir que ahí fue donde el Señor vio que no podía recibir con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, aquí en nuestra actualidad también podemos dar dos cosas. Dice, como nosotros de cristianos hoy en día, uno que se congrega porque ama a Dios y su actitud es la mejor, y otro que hace las cosas porque le toca hacer. Entonces, a veces nosotros hoy en día vamos a la iglesia porque es una rutina, porque tal vez es un tiempo extra que tenemos, que ya mejor vamos a la iglesia, pero no porque en realidad queremos buscar y servir a Dios, no porque en realidad queremos dar a conocer al Señor lo agradecido que estamos por la vida, por la salud que Él nos da día a día, de querer vivir su presencia, de querer estar en su presencia. No todos los que vamos, no todos estamos entregados de la misma manera. Entonces, hoy nuestra ofrenda ya no son tal vez los animales, como en el caso de Abel, ¿verdad? Que él separó, dice la palabra que él separó su ofrenda. Él vio lo primero, dice, lo primogénito y lo más gordo, él entregó. Tal vez hoy en día nosotros ya no, bueno, en otros lugares sí todavía se mirarán esos casos, pero aquí con nosotros en la actualidad ya no sería tal vez ofrendas de animales, no, sino nuestra ofrenda hoy en día sería nuestro tiempo, de cómo nosotros buscamos a Dios, de cómo nosotros servimos a Dios, de cómo nosotros sacrificamos nuestra vida para el Señor, de la manera que nos estamos entregando a Dios. No porque, como les digo nuevamente un ejemplo, voy a la iglesia, me miran ahí en la iglesia, pero no todos saben con qué corazón o con qué anhelo yo busco de Dios, o porque yo voy a la iglesia. Si estoy yendo en verdad porque yo amo al Señor, porque yo quiero agradar a Dios, porque yo quiero adorar a Dios, o por simplemente ser una rutina de que pues ya sé, por ejemplo, los domingos, ya sé que voy a ir a la iglesia, voy, pero no hay ese deseo, no hay esa entrega. Esa es nuestra ofrenda: cantar, orar, adorar al Señor. Y como bien decía la prédica también del viernes, mi hermano que ministró el viernes, donde hay mucho que hacer, hay mucho que dar, pero a veces no, nosotros estamos ahí en la rutina, ahí sentados,
bueno, si es que estamos escuchando y meditando la palabra y estamos recibiendo esa palabra, o simplemente estamos esquipeando, pero yo estoy ahí sentada, no. Es la ofrenda que tenemos que entregar al Señor, es de esta manera, buscar de Dios, ir a predicar la palabra de Dios, darla a conocer a los que no lo conocen, darles a entender a aquella persona que esté tal vez ignorante de la palabra, uno pueda llegar, pero sobre todo buscar la presencia de Dios, porque Caín, él tenía esa comunicación con Dios, él tenía esa conexión con Dios, él tenía ese gran privilegio de escuchar a Dios, de hablar con Dios. Dice que Dios le hablaba, por ejemplo, donde dice que llevó a su hermano y él mató a su hermano, Jehová le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Ustedes creen, analizando, creen que Dios no sabía en realidad dónde estaba Abel? Y le estaba preguntando a Caín, ¿creen que en verdad Dios no sabía lo que había pasado, lo que Caín había hecho? Entonces Dios le estaba hablando, le estaba preguntando para ver si Caín aún así reflexionaba. Señor, tú te sabes, ¿verdad?, lo que pasó, ¿no? Aún él así le dice, ¿acaso soy yo el guardaespaldas como queriendo ignorar lo que Dios estaba hablando? Dios ya sabía lo que había pasado. Por lo mismo Dios también le habló antes y le dijo, no, ¿por qué te enseñoreas contra tu hermano? Que no, o sea, Dios nos habla antes. Hoy Dios nos está hablando, no actúes así, no pienses así, no te enojes con tu hermano, no envidies lo que tu hermano esté haciendo. Si tu hermano puede hacer, tú también puedes hacer. Todos fuimos llamados con un propósito. Pero ¿por qué yo molestarme? Como les decía, ¿por qué yo molestarme? ¿Por qué yo enojarme? De ver con qué gozo, con qué alegría la hermana Ceci tal vez le sirve y le busca al Señor. Si yo también lo puedo hacer, todos lo podemos hacer. Pero en vez yo de hacerlo, yo estoy enojándome o molestándome o ya queriendo dejar entrar esa envidia porque ella o algo así. Yo ya no estoy haciendo bien entonces delante de Dios, porque entonces yo estoy, ¿con qué mirada o con qué intenciones ahora estoy viendo a la hermana? Ya no le agrado al Señor en ese sentido. Entonces Dios viene y, no, eso no está bien. Pero si nosotros oímos la voz de Dios, vamos a reflexionar, vamos a enderezarnos, vamos a tratar de hacerlo mejor, hacer el bien, con qué mirada miramos a nuestro hermano, con qué mirada vemos a la persona que tal vez está prosperando espiritualmente, regocijarme juntamente con ella, ¿no? Sí, está bien, y hasta yo motivarme más para poder hacer también las cosas. Pero así fue el caso de Caín. Dios le habló, ¿por qué te señoreas? El pecado está a la puerta. Entonces, o sea, esta es nuestra decisión si nosotros tomamos hacerlo bien o hacerlo malo. Entonces aquí dice que Caín aún así, como les decía, aún así él no reflexionó, él no atendió a la voz de Dios, él quiso ignorar, se vuelve a repetir la misma historia entre sus papás, porque fue lo que pasó también cuando Abel a Adán, sí. Cuando Dios le habló a Adán y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba él. Pero ¿qué hizo Adán? Justificarse, decir, fue la mujer que me diste, Señor, por ella. O sea, no reconoció su pecado, no reconoció que él también había desobedecido, Señor. Y así fue el caso ahora también de Caín, que él sabía lo que había hecho, más sin embargo no lo reconoció. Él aún así como decir, yo no he hecho nada, no pasa nada. El Señor sabía lo que había pasado. Entonces en esto me llama mucho la atención a mí, porque es de la manera que nosotros podemos servir al Señor, que la verdad en nuestra vida está pasando eso porque a veces nos sentamos allá a ver, a juzgar, a criticar o a hablar de
de los demás que están trabajando para el Señor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué sacrificio estamos entregando para Dios? ¿Qué es nuestra ofrenda que le estamos entregando para Dios? Como les dije, tal vez no es animales, no es el fruto de la tierra, es nuestra vida. ¿Cómo nosotros le estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo nosotros estamos entregando nuestra ofrenda a Dios? En este sentido, a veces muchos confunden de que, si yo ofrendo tanto y tanto, yo entre más doy, esa ofrenda a Dios va a recibirlo con agrado. Confundimos eso, porque de nada sirve que demos la mejor ofrenda si nuestro corazón no está íntegro y puro ante la presencia de Dios. Dios mira primero el corazón y entonces va a mirar tu ofrenda. No es que Dios necesita de tu ofrenda, no es que Dios no puede sobrevivir, no, al contrario, nosotros somos los que dependemos de Dios, porque Dios no depende de nosotros, ¿verdad? Pero en este sentido quiero entrar de que nosotros, nuestra ofrenda hoy en día es nuestro tiempo al Señor, es cómo servimos a Dios, cómo buscamos de la presencia de Dios, o estamos ahí simplemente por una rutina, porque nos están enseñando que debemos de buscar de Dios, o por necesidad. Es que yo necesito tal cosa y yo sé que si yo voy a dar esa ofrenda, Dios me va a responder. A veces entonces ahí viene la contradicción en el ser humano, pero si yo di una ofrenda, pero si yo fui a la iglesia, porque me dijeron que si yo iba a la iglesia esto iba a pasar, Dios me iba a responder. Pero ahora, ¿cuál es el sacrificio que tú le estás entregando a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que tú le estás entregando a Dios como para Dios poder bendecir tu vida, tu familia, tu generación? No debes de tener ese odio o resentimiento en tu vida. Tienes que estar puro y limpio en tu corazón para que Dios pueda recibir con agrado y ver tu necesidad. Y pues sí, Dios suple, Dios bendice, dice a los que al dador alegre, pero es nuestro tiempo, nuestra dedicación, cómo podemos buscar de Dios y con qué corazón lo hacemos, no por conveniencia, no porque yo necesito, no, hermanos, es porque tenemos de amar la presencia de Dios, tener esa oportunidad como Caín, que tenía la oportunidad de poder tener esa conexión con Dios, de hablar con Dios, de platicar con Dios, pero por el simple hecho de que en su corazón había maldad, él fue despojado de la presencia de Dios. No sé si mi hermana se siente. Sí, hermana. Gracias. Dios bendiga a todos los que están ahí conectados, hermanos. Estoy escuchando a la hermana y estoy meditando, hermanos. Primeramente quiero entrar con lo que es la ofrenda, ¿verdad? Pues está hablando de estos dos jóvenes, dos hermanos que trajeron una ofrenda al Señor. Primeramente podemos ver ya en las Sagradas Escrituras más adelante que las ofrendas fueron establecidas por Dios. Fue algo que Dios estableció para mantener una comunicación, una relación, una cercanía con el pueblo de Dios. Fue algo que Dios utilizó las ofrendas para poder tener esa conexión con el pueblo. Hay diferentes tipos de ofrendas, hay ofrendas solemnes, ofrenda por el pecado, ofrendas diarias, diferentes tipos de ofrendas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Que todos estos tipos de ofrendas, la ofrenda por el pecado que venía apuntando en dirección para anunciar o para dar el camino a la ofrenda que nuestro Señor Jesucristo vendría a hacer por la humanidad entera una vez y para siempre, porque dice que Él se ofreció a sí mismo como una ofrenda grata delante del Señor para pagar por nuestros pecados. Entonces, la ofrenda fue algo que fue establecido por Dios primeramente, aunque aún todavía en ese entonces no se habían establecido las ofrendas, vemos que es la manera en que estos dos jóvenes vinieron para poder acercarse delante de Dios. No solamente lo vemos ahí, lo vemos en diferentes historias con Jacob. Cuando Dios lo bendecía o le daba algo, él preparaba ofrenda delante del Señor. Entonces vemos
que las ofrendas pues realmente fueron establecidas por Dios en el Antiguo Testamento para poner esa conexión, esa relación entre el hombre. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda viene a ser un acto de agradecimiento a Dios, donde uno revela su agradecimiento a Dios, pero también es acto de veneración a Dios. A través de nuestra ofrenda nosotros mostramos nuestro agradecimiento y nuestra veneración a Dios. Entonces, de esa manera, la calidad de nuestra ofrenda revela nuestro agradecimiento. Vemos, por ejemplo, que Dios estableció un diezmo. El diezmo es algo que Dios mandó, la ofrenda es algo voluntario, revelando el agradecimiento que hay en nuestro corazón y nuestra veneración a Dios. Entonces, de esa manera quería establecer esos dos primeros puntos. Mi hermana mencionaba algo muy importante, y es que ahí en Génesis 4, cuando vemos que Dios ve las ofrendas, claramente nos dice ahí la palabra, y por eso es que es importante percibir y poner atención a los detalles. Dice, cuando él viene y ve la ofrenda, dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién vio primero? A Abel, y después miró la ofrenda. Después, cuando leemos de qué manera vio a Caín, dice, pero no miró con agrado a Caín y después la ofrenda. De manera que podemos entender que primeramente lo que Dios ve es la intención del corazón del hombre. Sin duda alguna que Caín también trajo una buena ofrenda. Sin duda alguna que él se esmeró a traer de lo mejor de los primeros frutos, aunque aquí la Biblia no especifica como lo especifica con Abel, pero parte de entender su ensañamiento en contra de su hermano, podemos entender claramente que él también trajo una buena ofrenda. Sí. Y se ensañó porque miró que Dios se agradó de la de él y no se agradó Dios se agradó de la de Abel y no se agradó de la que traía Caín. Posiblemente él empezó a decir, bueno, pero él trajo un cordero, yo traje maíz, traje calabaza, no sé qué tanto haya traído en su ofrenda, porque la Biblia no especifica. Pero sin duda alguna que trajo muy buena ofrenda. Y al ver que Dios no se agradó, se ensañó. Amén. Porque miró que se agradó de la ofrenda, pero es que antes de que mirara Dios la ofrenda de cada uno, lo primero que vio fue el corazón. El corazón de cada uno de ellos, de qué manera traían esa ofrenda, ese amor y ese agradecimiento. Y es que a las personas las podemos engañar, podemos aparentar una cosa, pero a Dios jamás lo podemos burlar, porque Él conoce nuestra vida, nuestro pensar, nuestro actuar. Aún no hablamos una palabra y Él ya la sabe. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Mi hermana mencionaba algo acerca de lo que es los ministerios. De qué manera nosotros desenvolvemos nuestro servicio a Dios. Es una manera de ofrenda hacia Dios. Es una manera de poder revelar ofrendarle nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra fuerza, nuestra dedicación. Pero a veces podemos querer tener lo que otros tienen y esforzarnos con mucho esmero para hacerlo, y no quiere decir que esté mal, pero ¿cuál es mi propósito? Porque lo quiero hacer mejor que el otro. ¿Cuál es mi intención de hacer las cosas? ¿Porque quiero que a mí se me reconozca? ¿O porque verdaderamente lo quiero hacer en obediencia y en sujeción a la palabra de Dios, por amor y agradecimiento a Dios? Eso es lo que Dios ve. No va a ver todo lo que hacemos, sino lo que nos está impulsando a hacer las cosas, lo que nos mueve a hacer las cosas.
porque en realidad no es tanto lo que hagamos, porque si algo hacemos es porque Dios nos da la fuerza, porque Dios nos da la habilidad, porque Dios nos abre puertas, porque por nosotros nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a llevar a hacer las cosas? Eso es lo que Dios va a ver. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro deseo? Si es porque aquel hizo y le reconocieron, entonces yo también voy a hacer porque quiero que me reconozcan. Y eso tiende a suceder en el corazón del hombre, hermana. Porque lo vemos en la palabra del Señor. Y nos enseña, por ejemplo, la palabra nos habla de una Ananías y Zafira que tenían su casa. Y en aquel entonces dice que todos vendían sus casas y lo traían a los pies de los discípulos, o traían de lo que tenían para traerlo a los pies de los discípulos y así se repartiera entre los pobres y que no les faltara nada a nadie. Entonces Ananías y Zafira miraron, oh mira, aquellos vendieron esto, trajeron y les reconocieron, la iglesia le aplaudió porque trajeron abundancia y suplieron necesidades, pues vamos a hacerlo nosotros también. Y ellos lo hicieron. Su intención, su acción era buena, pero su intención era mala. Porque su fundamento no era amor por las almas, ni amor por el necesitado, ni agradecimiento por Dios. Su intención era otra. Y tal fue que cuando ellos lo hicieron, guardaron algo, mintieron y cayeron muertos. Y no cayeron muertos solamente por haber mentido, cayeron muertos porque su intención era mala también, desde el comienzo que lo empezaron a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer las cosas? Nos motiva a hacer las cosas. Sí, eso es lo que Dios ve, la intención de nuestro corazón, lo que nos mueve a cada uno de nosotros en hacer las cosas. A veces solamente, si aquel puede, yo también puedo y yo me voy a dedicar a hacer esto también. Pero si Dios no me llama, yo no voy a hacer algo que Dios no me está llamando a hacer, porque no va a ser respaldado por Dios, y si no hay respaldo de Dios, no va a ser fructífero. Va a quedar postrado en cierto tiempo, porque no hacemos nada por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que viene de parte de Dios y porque Dios sustenta y guía. Entonces nuestro motor, nuestra motivación para realizar cualquier cosa debe de ser ese amor y ese agradecimiento a Dios. Entonces aquí lo primero que Dios vio fue a Abel y a Caín. Y vio su corazón, y al verlos no vio cómo estaban, si era uno alto, flaco, delgado, no, sino que los vio qué era lo que había en sus corazones. Y Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones, Dios sabe nuestros deseos, Dios sabe qué es lo que nos mueve a realizar o a hacer algo que queramos hacer para Dios. Así que debe de ser siempre esa ofrenda que le demos al Señor por amor, por agradecimiento y por veneración al Señor, porque queremos venerarle, honrarle, exaltarle y glorificarle a través de lo que Él nos permita hacer. Así que pues eso es en cuanto al primer punto, hermanos. Nuestra hermana mencionaba también más adelantito, ¿verdad? Que Dios le habló, Dios le preguntó, ¿verdad? Que dónde estaba su hermano. Y la manera que, yo leo, hermana, y es una manera irrespetuosa de cómo Caín le contesta a Dios. Sí. Es una manera muy falta de respeto, porque a pesar de su error o su pecado, el egoísmo nos hace ser groseros, nos hace ser tener malas conductas y malas actitudes. De la forma que respondió. En la forma que vemos cómo le respondió a Caín cuando ahí le pregunta el Señor y le dice, pues, ¿acaso yo soy el guarda, el cuida, el pilmama de mi hermano? ¿Acaso yo tengo qué cuentas tengo que yo darte a ti de él?
Amén. Esa manera que Él le contestó nos revela el corazón tan perverso, tan podrido que tenía Caín. No se arrepintió. Que no tenía ni temor, ni respeto, ni reverencia delante de Dios, hermano. Entonces, de nada nos sirve hacer mucho si nuestro corazón está podrido, hermanos. Amén. No va a servir la ofrenda, ni Dios se va a agradar de lo que hagamos si nuestro corazón está lleno de cosas que el hombre no ve, pero que Dios sí conoce. Sí. Y un llamado en esta mañana creo que sería analizar nuestro corazón. Sí. Analizar qué hay dentro de mí. Amén. Si yo siento coraje en contra de personas, odio en contra de aquellos que me han dañado, Amén. o qué es lo que hay, envidia, no sé, hermano, no sé qué pueda haber en el corazón, pero Dios sí lo sabe. Entonces, que nuestro corazón sea limpio, que nuestro corazón sea recto, que sea agradable, porque de alguna manera la boca va a reflejar lo que hay en el corazón. Ajá. Y eso nos lo dice la palabra del Señor. Y Caín por su boca reflejó lo que había en el corazón de él. Él reflejó lo que había. Esa falta de respeto, de reverencia delante del Señor en cuanto a la forma como le contestó. ¿Dónde está esa parte, hermana? Se me borró aquí. Dice que en el versículo 10, que has hecho la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Está en el 9 entonces, porque ahí Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? En versículo 9. En el versículo 9. Mire la forma tan grosera, digo yo, de contestarle. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel y tu hermano? Y respondió, no sé. Y luego hace a manera de pregunta, porque hay que marcar eso. Sí. Primero fue un no sé en seco. Y después a manera de pregunta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, en la intención y la manera en que Caín le contesta a Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, muchas veces nosotros mismos, por nuestra propia boca, dejamos ver qué hay dentro del corazón. Y la palabra dice, hermanos, que del corazón sale todo aquello que por nuestra boca va a salir lo que está guardado dentro de nuestro corazón. Y hace la palabra del Señor una mención tan inmensa de todo lo que se guarda y se atesora dentro del corazón. Y Jesús hace el énfasis y dice, esto es lo que contamina al hombre delante de Dios. Entonces, ¿por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Porque Dios miró su corazón y miró lo que había, sus intenciones, y por esa razón es que su ofrenda fue rechazada. No porque Dios fuera malo, no porque Dios fuera injusto, no porque Dios tuviera preferencias con Abel, no, sino porque Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, y lo que está dentro será revelado a través de nuestras palabras y a través de nuestras reacciones. Porque ¿cómo reaccionó Caín? De manera déspota. Y nuestras reacciones revelan lo que hay dentro de nuestro corazón. Si solamente Dios hubiera visto la ofrenda hubiese sido perfecta. Porque a veces vemos lo de afuera. Y por eso es que esto es tan hermoso y tan profundo, hermana. Recordemos cuando Dios manda a Samuel a escoger, a ungir al segundo rey de Israel. Y el hombre lo podemos engañar fácilmente, con apariencias. Eso. Lo podemos engañar fácil y aparentar, wow, qué rectitud. Porque podemos mostrar algo que impacte. Pero Dios no se lleva por eso.
Y gloria al Señor por eso, hermanos, porque la gente nos puede poner una tacha por lo que la gente pueda percibir o ver en nosotros. Pero mientras Dios nos vea con agrado, aleluya, no importa que todo el mundo nos vea mal. Y si nos damos cuenta en las Sagradas Escrituras, aquellos hombres que fueron aceptos y agradables delante de Dios fueron precisamente aquellos que la gente miraba mal, que la gente tachaba. A José lo envidiaron, lo vendieron sus hermanos, no lo querían. A David, el mismo rey Saúl lo buscó para matarlo muchas veces, fue aborrecido. El pueblo lo llegaron a querer apedrear burlándose de él. Si nos damos cuenta en las Escrituras, hermanos, aquellos hombres que de verdad tenían un llamado de Dios, que eran escogidos por Dios, eran rechazados por la gente. Pero gloria al Señor, hermanos, porque si usted lo han rechazado, si a usted lo han tachado de quién sabe qué y qué tantas cosas, y le ponen la tacha, no hay la aceptación del hombre, dele gloria y honra al Señor, porque el Señor dice en su palabra que lo vil, que lo menospreciado es lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Nos podrá rechazar el hombre, pero mientras seamos aceptos y agradables delante de Dios, hermanos, lo más importante es eso, lo demás sale sobrando. Amén. Y cada uno de esos rechazos, de esas humillaciones, de esas críticas malinfundadas, si Dios las permite, es por un propósito. Amén. Porque analicemos la vida de los grandes hombres de Dios, que cada una de las situaciones que Dios permitió en aquellos santos hombres de Dios, Dios las permitió porque eran parte de la formación del carácter y la personalidad y la fortaleza que Dios quería hacer en cada uno de aquellos Amén, hombres. Aleluya. Así que en vez de ver lo malo o de ver que nos rechazan, que nos critican, que nos tratan mal, vamos a darle la gloria a Dios y vamos entonces a sacar lo bueno de cada una de esas cosas y poder glorificar al Señor, porque es parte de la formación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Dios mira nuestro corazón. Preocupémonos por tener un corazón agradable y recto delante de Dios. Saúl llegó, empezó a ver a los hermanos de David y dijo: de seguro estoy delante del ungido de Jehová. Y el Señor le dice: no, este no es. Pasó el segundo y de segurito este sí es, porque él veía lo externo, la apariencia. Y pasó una y otra vez y el Señor le dice: no. Así pasaron todos sus hermanos y el Señor decía: ninguno de estos es. Ninguno es el escogido. ¿Quién era el escogido? El que estaba allá cuidando las ovejas, el que estaba atrás, al que nadie miraba, al que nadie consideraba. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, hermanos. El menospreciado. Saúl le tuvo que preguntar a Isaí: ¿tienes algún otro hijo? Porque ni Isaí, que era el padre de David, consideró importante decirle a su hijo David: va a venir el siervo de Dios, vente hoy temprano, porque nos vamos a sentar a la mesa a comer. Su propio padre no consideró. Pero como el siervo de Dios era Samuel, dirigido por Dios, tuvo que oír la voz de Dios y decirle: ¿hay otro? ¿Tienes otro hijo? Porque no nos vamos a sentar a la mesa. Y oiga, eso me encanta, hermana. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga tu otro hijo. Lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a traer, no va a suceder hasta que tú estés donde Dios quiere que estés. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios sabe y conoce
los corazones de cada uno de nosotros. Guardemos nuestro corazón, hermanos. Démosle honra y gloria al Señor y pidámosle que nuestro corazón sea recto, sea agradable delante de Dios, porque eso es lo que Dios ve. Amén. Al hombre lo engañamos, pero a Dios jamás. Jamás. Y cuando Dios ve, Dios bendice y obra, y llegó el momento de la bendición para la vida de David. Así que guardemos nuestro corazón. El hombre puede ser burlado, pero Dios jamás, porque Él es veraz. Amén. Y Él todo lo sabe, hermanos. Guardemos nuestro corazón. Así le doy el lugar a mi hermana. Aleluya. Amén, hermana, pues nos gozamos en esta mañana. La verdad que, como dijo la hermana Ceci, mucho que dar y hablar en este tema, ¿verdad? Pero pues el tiempo no nos daría para poder dar también más. Pero este tema en verdad sí es muy importante para nuestra vida. Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser con gozo y alegría. El problema es del cristiano moderno en que solo busca a Dios a veces también por conveniencia, como les decía, por conveniencia buscamos de Dios, o por querer ver un milagro, que muchos hoy en día a veces confunden eso también, en que dicen, bueno, si tú das tanto de ofrenda, vas a ver cómo Dios va a hacer el milagro en tu vida, y somos llevados y atraídos por eso. Volvemos a lo mismo entonces en el versículo donde dice que el pecado está a la puerta y de nosotros depende tomar nuestras decisiones. A veces somos confundidos, personas que a veces también toman eso o se agarran de eso, de las ofrendas, para poder decir, hey, si tienes que ofrendar y vas a ver cómo Dios va a obrar o va a hacer el milagro en tu vida. Y somos confundidos en ese sentido también, que ya es otro punto también que se podría dar a conocer, ¿verdad? Pero no, nosotros cuando no le damos a Dios con alegría y somos desobedientes, no nos queda más que soportar la terrible consecuencia que llega a nuestra vida. Amén. Por la desobediencia, por no saber tomar una buena decisión, por no obedecer conforme. Y cómo es Dios de tan lindo y maravilloso, porque miren aquí en el libro de Génesis, en el principio de cuando Dios creó a Adán y Eva, desde cuando la desobediencia, desde cuando se vino dando esto, y Dios desde ahí venía pues corrigiéndonos en ese sentido. Él ya venía corrigiéndonos de esta manera, de que no tenía que existir la maldad en nuestro corazón, que Él estaba viendo nuestro corazón antes de todo, porque Amén. Como como dice la hermana Ceci, algo que estaba ahí mencionando ella, de que, o sea, podemos aparentar ante las demás personas, podemos hacer ver aquí ante el mundo, ante la sociedad, nuestra hermana sí diezma, sí ofrenda, sí está, pero nuestro corazón, como está delante del Señor, Dios es el único que lo sabe, y entonces de esa manera Dios va a ver si va a recibir con agrado el sacrificio o la ofrenda que le entregamos a Él, porque Amén. Él es el único que conoce nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, ahí tenemos una oportunidad también. Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de eliminar, de sacar, de desechar eso de nuestra vida, para que así podamos estar bien ante la presencia de Dios, agradar al Señor, y pues que el propósito de Dios que tiene para nuestra vida sea cumplido en nuestra vida. Amén. Porque Dios tiene propósito para cada uno, pero si nosotros no hacemos las cosas como debe de ser, con obediencia, con rectitud ante Él, no se va a cumplir ese propósito. Amén. Porque entonces vamos a ser desechados de la presencia de Dios. Dios no nos va a ver con agrado, como en este caso dio la oportunidad a Caín. Dice que le dio la oportunidad a Caín que se arrepintiera, le preguntó de su hermano. Analizando y viendo esto, podía ser que Caín, Señor, pequé, fallé, me dejé llevar por mi ira, me dejé llevar por mi celo, por mi celo, me molesté y caí, Señor, pero perdóname. No, Caín no le respondió de esa manera al Señor. Caín aún así, su odio, su orgullo se rebeló todavía contra el Señor.
Pero el Señor le estaba hablando para que él pudiera como analizar y reaccionar y arrepentirse de lo que había hecho. Y aún así Caín no lo hizo. Él prefirió aceptar su castigo. Dice, tanto así, o sea, como quien dice, tanto así me merezco todo este castigo solo por matar a mi hermano. Haciendo eso así como que, Señor, tanto, eso es el castigo que tú me vas a dar por hacer esto, como decir la sangre de su hermano no era no valía valiosa. tanto. Eso, no valía, pero para Dios valía. Amén. A Dios valía, nosotros valemos para Dios, porque si nosotros valemos así para Dios, también nosotros debemos de reflexionar y valorizarnos. Si Dios tiene un propósito en mi vida, porque yo valgo para Dios, porque soy valioso para Dios. Entonces, ahí Caín tenía la oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor. Señor, fallé, perdóname. Pero no, él de la forma, aún así dice, tanto así merezco ese castigo, como decir, no era tan, o sea, no es tan grave mi error para yo merecer, que a veces nos cuestionamos como seres humanos. Yo he visto casos que hay personas que dicen también, ay, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando acá? Que ¿yo qué he hecho si yo no he hecho nada? Analicemos nuestros corazones, si hay maldad, si hay enojo. A veces uno juzga, critica a los demás, o porque esa persona es así, o porque esa persona es esa, pero no nos juzgamos a nosotros, o sea, no nos analizamos nosotros mismos nuestra vida. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? Si hay maldad, si hay enojo o humildad en nuestro corazón. Entonces, y a veces, hermana, perdón que le interrumpa, a veces la amargura que hay en el corazón de uno nos hace ver los defectos donde no los hay en las otras personas, porque nos choca ver la bendición de Dios en otra gente, y eso nos lleva a sacar la defensa. ¿Y cuál es la defensa? La lengua, la boca. Entonces, de alguna manera, sin darnos cuenta, de nuestra boca sacamos el veneno que hay dentro del corazón. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Yo les quiero decir a mis hermanas, cuando alguien venga y le empiece a hablar mal de una persona, hermano, mejor aléjese. Porque una persona que no tiene el temor de Dios para hablar y criticar y juzgar a otra persona, no es una persona saludable o ¿cómo se puede decir? Una persona que pueda ser de ayuda o de beneficio para mi vida. Porque esa podredumbre que hay en esa persona, esa mala influencia y esa cizaña que hay ahí, si yo no soy fuerte en el Señor para no caer, ¿y qué más dijo? ¿Y qué pasó? Yo voy a ser contaminada. Y dice el Señor, un poquito de levadura leuda toda la masa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa qué tan buenas personas seamos o rectas, si empezamos a abrir el oído a aquellas que tienden a murmurar y a criticar y a sacar lo que hay dentro de su corazón, hablando de otras personas, nos van a dañar delante de Dios nuestro corazón, porque a lo mejor nosotros no vemos algo malo en la otra persona que están criticando, pero como nos lo están diciendo y diciendo, empezamos a ver las cosas que no veíamos antes. Nos están contaminando, nos están haciendo mala influencia. Y creo que el Señor ha estado hablando en esta área, porque ha dicho lo que no te edifica, mira, córtalo, aléjate de esas personas, y tenemos que ser sabios, hermanos, y cortar de raíz. Y creo que 2, 3, 4 mensajes se han estado hablando de eso, y no solamente de eso, sino de la murmuración, de la crítica y de todo eso, porque Dios conoce las necesidades que hay en medio de su pueblo, hermanos. Debemos de guardar, hermanos, nuestro corazón, que sea agradable y acepto delante del Señor, hermanos. Procurar. Mire, quiero leerle aquí en Mateo 15,
18. Yo creo que conocemos la historia, pero dice ahí porque de la boca, porque sale de la boca, déjenme leer otra vez, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, y a veces no matamos con pistola, pero matamos con la lengua. Ajá. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, que era por lo que estaban criticando a los discípulos, porque se habían sentado a la mesa sin haberse lavado las manos. A veces quien está podrido mira una cosita pequeñita y la hace grande, cuando el verdadero problema lo trae aquel que está señalando y apuntando en el corazón. Porque a los discípulos por eso los estaban apuntando, criticando. Pero el Señor les dice, miren, lo que verdaderamente contamina al hombre no es lo que ustedes están viendo en mis discípulos que se sentaron a la mesa sin lavarse las manos. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre y que sale del corazón de la persona. Amén. Eso es lo que contamina al hombre. Guardemos nuestro corazón delante del Señor, Amén. hermanos. Amén. Sí, la verdad que el Señor sabe en realidad cómo estamos, cómo el ser humano vive hoy en día, cómo nosotros los cristianos también estamos delante de su presencia. Como dice la hermana Ceci, esto se ha venido hablando últimamente y yo puedo ver ahí, bueno, dejemos a un lado Caín, ¿verdad? Caín ya Dios trató y él pasó esa época en su vida. Hoy en día estamos nosotros. Entonces no podemos ya criticar o hablar de Caín, ya olvidemos de Caín, mejor analicemos nosotros, hagámonos un autoanálisis personal de nuestro corazón, cómo estamos nosotros ante la presencia de Dios, cómo está nuestro corazón, dice, cómo está tu corazón delante de Dios, qué cosas están escondidas allí que todavía uno no ha arreglado seriamente en su vida con Dios, como también cómo reaccionar, cómo expresarnos, como dijo la hermana Ceci, ahí Caín se dio cuenta, o sea, se vio el semblante, su reacción que tomó cuando Dios le preguntó por la sangre de su hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso, tenemos que ver, analizar en nuestra vida eso, cómo nosotros reaccionamos o expresamos cuando algo no es aprobado, no es aceptado ante las demás personas. Cómo reaccionas con el pensar, cómo tratas a tus hermanos cuando entregan sus ofrendas o son aceptadas las ofrendas de los hermanos, cómo es que tú ves eso, qué sientes cuando ves que alguien es aprobado con una ofrenda o entrega su ofrenda y es agradado ante la presencia de Dios, porque Dios refleja en sus hijos cuando Él está agradado de la ofrenda, del sacrificio que sus hijos le entregan. Dios refleja sus bendiciones en la vida de sus hijos. Dios refleja en nuestra vida como, o sea, Dios me está bendiciendo. Esa bendición se va a reflejar ante la sociedad, se va a reflejar ante todo el mundo. Y yo sé que todo eso es bendición de parte de Dios. Y yo con más gozo y regocijo voy a estar también buscando y sirviendo a Dios. Se va a ver ese reflejo. Pero hoy en día, a veces la misma familia es la que bueno, ¿y qué? ¿O cómo le hará? ¿O por qué está así? ¿Qué? Pero es Dios, sus bendiciones que está reflejando ante las demás personas. Y a veces ahora ahí es, en vez de nosotros decir, ay, mire cómo tal hermano está siendo bendecido, está siendo utilizado de parte de Dios. Todos podemos recibir eso, todos podemos reflejar esas que eso nos sirva de motivación, ajá, pero no para
sentir envidiar, exacto, motivación y no envidiación. Sí, porque pues es como si alguien también un ministerio, ¿verdad? Le dejaron a cargo a tal hermano o a tal hermana, está bien, pero nosotros a veces cometemos el error, pero ¿por qué otra vez o por qué él? Cometemos ese error, ¿verdad? De que nos preocupamos en juzgar o en reclamar. Dios hace las cosas siempre, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios, hermanos? Sí, ¿por qué? A veces sentimos que, claro, ahí hay otra inmensidad de cosas. Pero yo creo que siempre Dios nos trae, ¿cómo le diré, hermana? Nos confronta de alguna manera, porque Dios nos ama y Dios nos quiere direccionar en su propósito y en su voluntad. Sin duda alguna que cuando Dios le preguntó a Caín por su hermano, no era porque lo quería molestar, no era porque lo quería condenar por lo que había hecho, sino que su propia reacción fue la que provocó el juicio que Dios estableció sobre él, la manera de cómo él reaccionó. Pero siempre Dios nos da la oportunidad de confrontarnos para meditar y direccionarnos a caminar en su voluntad y quitarnos del mal camino. Cuando Dios, usted mencionó a Adán, cuando Dios le preguntó a Adán, no era porque que Dios le quería nada más preguntar, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Era porque Dios le estaba confrontando, porque ya Dios sabía lo que había hecho. Dios sabía lo que había hecho y Dios le estaba confrontando para darle la oportunidad de que se arrepintiera y le declarara su pecado. Entonces, en esta ocasión, Dios también confronta a Caín, no porque Dios no supiera dónde estaba Abel, ni porque no sabía qué era lo que había pasado. Lo vemos después que le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano y derramada por tu sangre. Entonces, Dios ya sabía, sino que le confronta y le pregunta precisamente porque Dios le estaba dando la oportunidad. En esa confrontación que Dios le hace, le está dando la oportunidad de que Caín se arrepintiera y pidiera perdón. Entonces, cuando viene la palabra y nos confronta, hermanos, no es para hacernos sentir mal, no es para acusarnos, es para confrontarnos y meditemos y entonces seamos honestos con nosotros mismos y digamos: Señor, yo no lo había visto de esa manera, yo he actuado así y sin pensarlo estaba actuando mal, pero hoy tu palabra me ha confrontado y te pido, Señor, que tú me perdones por estas actitudes, por estas palabras, por estas acciones, porque sin pensarlo estaba actuando equivocadamente, y que podamos direccionarnos nuevamente en su camino y en su voluntad, porque el deseo de Dios es bendecirnos a todos, usarnos a todos, darnos, hacernos instrumentos en sus manos. Ese es el deseo de Dios, pero a veces nosotros no permitimos que Dios nos use porque nosotros no nos limpiamos de nuestro corazón, y hay veces que se han hecho ilustraciones de que un vaso para que pueda ser usado tiene que ser limpiado primeramente, y nuestro corazón tiene que ser limpio para que entonces podamos ser ese medio el que Dios use para bendecir a otros, ese canal de bendición. Entonces, esa es la intención de los mensajes, que son confrontativos, para confrontarnos y direccionarnos nuevamente en su camino, en su voluntad, para que el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros sea cumplido. Pero a veces nosotros retenemos el propósito de Dios o lo estancamos por nuestra mala actitud o por nuestra dureza de corazón, o porque nos seguimos dejando llevar por lo que hay dentro del corazón, que fue lo que pasó en el caso de Caín, que se siguió dejando llevar y siguió ahí contestándole mal
a Dios cuando Dios le estaba dando una oportunidad. Más para que reflexionara. Así que si hoy Dios nos confronta, hermanos, sería bueno meditar y poderle decir, Señor, si yo te fallé en esta y en esta área, perdóname. Perdóname y aquí rindo mi corazón. Si le hirieron, le lastimaron y no ha podido superar, dígale, Señor, te entrego mi dolor, te entrego mi tristeza, te entrego mis heridas, te entrego todo, porque quiero que mi corazón sea limpio, sea agradable, sea recto delante de ti. De toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, porque de él mana la vida. Entonces, creo que es un mensaje muy claro en esta mañana, y pues le doy el lugar a mi hermana si quiere agregar algo más, pero creo que Dios ha hablado de una manera muy clara y muy hermosa también. Amén. Dios en esta mañana nos ha hablado, bueno, Dios lo que quiere es que analicemos y que reaccionemos en qué estamos mal o en qué puede perjudicar nuestra vida espiritual ante Dios, ¿verdad? Dios quiere que reflexionemos, que analicemos. Digo que analicemos porque no solo es usted el que está ahí escuchando o viendo este programa, somos todos nosotros. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, estás a tiempo. El pecado está ahí a la puerta, pero estás a tiempo. Si sigues tomando esas decisiones o te arrepientes y en verdad que dejas que el Señor te lave, te purifique y quite todo eso dentro de ti, que te humilles, que te postres ante la presencia de Dios y que Dios pueda lavarte, limpiarte, purificarte con su Santo Espíritu para seguir con rectitud, con ese corazón sincero, puro ante la presencia de Dios y que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Entonces yo pues no tengo que más decir, yo creo que ya la palabra de Dios nos ha hablado y como les dije anteriormente, desde el libro de Génesis Dios está hablándonos, desde el principio de la creación de Dios, Dios nos habla, nos dice, nos corrige a tiempo, nos da la oportunidad de que nosotros reaccionemos y nos arrepintamos y no volvamos a caer en el mismo error. Dios desde el principio de la creación hasta hoy en día nos está hablando. Entonces Dios sabe nuestros corazones, Dios sabe la necesidad del hombre, de la mujer, cómo está delante de su presencia. Así aparentemos o hacemos ver que somos otra persona, pero si en nuestro corazón hay odio, rencor, amargura, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Entonces hagámonos esa reflexión, analicemos, arreglemos nuestra vida con Dios, no lo hagamos por necesidad, por, como decir, necesito algo a cambio, voy a hacer así para que me lo den. No, tenemos que entregar nuestra ofrenda con agradecimiento a Dios, no por necesidad, porque de lo demás Dios se encarga. Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe y conoce cómo vivimos, cómo estamos delante de su presencia, qué es lo que nos perjudica, qué es lo que no está bien. Dios nos va a ir ayudando a vencer esas pruebas y luchas que pueden llegar a nuestra vida, pero siempre tenemos que estar íntegros ante la presencia de Dios, con un buen corazón puro y sincero ante Él. Entonces yo creo que en esta mañana Dios ha hablado en nuestra vida, no solo para ustedes, para nosotras también, para que analicemos y vemos que cuando algo malo llega así a nuestra mente, a nuestro corazón, corrijámoslo, arrepintámonos y desechémoslo en el nombre de Dios, y vamos a ver cómo Dios va a reflejar su amor y sus bendiciones en nuestra vida. Amén, hermanos. Solamente no quiero dejar sin leer este versículo 7, hermana, porque antes de que Caín matara a Abel, Dios le habló claramente y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando leemos ese versículo pudiera ser como que no lo entendemos. Se lo voy a leer en otra versión
que nos lo hable un poco más entendible para que entendamos la esencia de lo que Dios le estaba diciendo a Caín antes de que matara a su hermano. Para que no cometiera ese error. Y dice, si hicieras lo bueno, podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como fiera lista para apartarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios le advirtió y le dijo, ya sabiendo lo que había en su corazón, le advirtió y le dijo, el pecado te está acechando, pero tú tienes la decisión para dominar ese pecado y no dejar que te aceche y que te venza y te derribe. Amén. Entonces, Dios le advirtió, pero no atendió al consejo de parte de Dios. Hoy Dios nos habla y nos alerta a través de su palabra. En nosotros está el hacer ajustes y cambios en nuestra vida o el seguir la misma actitud de siempre, la misma manera de sentir ese ensañamiento en contra de aquellos que, pues de los que se siente ese coraje, ese celo, esa envidia, porque era lo que sentía Caín en contra de Abel. De desechar y limpiar nuestro corazón y decir, perdóname Señor, porque yo no lo había visto así, no lo había pensado de esta manera. En nosotros está vencerlo y dominar eso, Sí. o dejar que ese pecado se enseñoríe de nosotros y nos lleve a una maldición, porque lo que pasó después fue que Dios maldijo a Caín, y no es porque Dios lo quería maldecir, sino por su propia decisión de él. Nosotros determinamos bendición para nuestra vida o maldición, porque nosotros endurecemos el corazón o nosotros limpiamos nuestro corazón delante del Señor. Así que vamos a orar, hermanos. Quizás usted ha sido también muy criticado, muy rechazado, humillado. Pues dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios, porque eso vil y eso menospreciado es lo que Dios ha escogido para avergonzar a los sabios, a lo fuerte. Y dele la gloria al Señor, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Vamos a orar.